hacer amigo un punto, Marcelo. te propongo un punto, bueno. Lo tenemos alguien que algo sabe de esto. A ver. Algo sabe de esto. Vamos a saludar al arquitecto Julio Miguel Devido. Julio, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está, Daniel? Buen día. Bien, ¿cómo estás, querido Julio? ¿Bien? Compañero ahí en el CISO y a los oyentes. Lo saludás a Adrián también. Vos sos medio fan de Adrián también, ¿no? Le dijiste Gillo y te anticipo algo, Julio. No le gusta, nos pidió que no le digamos más Gillo y nosotros lo respetamos. No es un apodo que me identifique. Ya lo sabía eso. Se lo puso, sí, le dije, no se lo puse yo el apodo, se lo puso Diego Arbili, que es un... Diego Arbili le puso Gillo, nosotros le decíamos Gillo. No. Y en un momento... No es un apodo que me identifique. Pero te queda muy lindo, No, ¿cómo me va a quedar lindo? Y es muy simpático. Que no te gusta algo y que no lo van a decir más es una manera de decirlo de vuelta. No, vos se lo dijiste, no yo. Buen día. Muy bien, Julio, ¿qué explicación le encontrás al apagón de ayer? ¿Una explicación técnica, política, económica? Te escuchamos. Mirá, es un poco de cada cosa. Creo que Murano recién estaba dando la tecla, estaba escuchando yo. Estaba dando en la tecla cuando decía que se imputa a los gobiernos y no a las empresas. Y bueno, hay parte de razón en eso, producto que los gobiernos no actúan con la firmeza y la seriedad que deben actuar ante una situación de esta. En primer lugar, explicar que estos contratos, como en general todos los de concesión de servicios que se otorgaron durante el menemismo, murieron el día del fin de la convertibilidad. Es decir, cuando digo murieron las expectativas de rentabilidad que tenían los que empezaron el negocio. No tienen ya un sentido y un respaldo de coyuntura y de escenario que sea factible. En segundo lugar, el día de ayer puede ser asemejado al que tuvimos nosotros el 14 de enero del 2014, cuando hubo una serie de cortes que nos llevaron a tener 250.000 usuarios fuera de servicio, que fue un golpe muy duro para el sistema y donde yo sugerí justamente la idea de que los contratos de concesión estaban terminados, no solamente en términos de expectativa económica, sino por los incumplimientos que tenían. En ese momento... Vos en ese momento eras el ministro de Planificación y le llevaste la idea a la presidenta Cristina Fernández. ¿Qué idea le llevaste? Bueno, la presidenta ante la crisis me dijo que le llevara una propuesta de salida, de solución. Y mi propuesta fue claramente intervenir de inmediato a las empresas, no por el hecho de ese día particularmente, en donde, como bien vos decías, se produjo un hecho climático extraordinario, sino porque ese hecho tenía un enorme impacto en la opinión pública y, por supuesto, mostraba en forma cruda el estado de la concesión. La idea mía era intervenirlo por 15 días aproximadamente y luego proceder a la resolución de los contratos por incumplimiento de los mismos, como habíamos hecho en su momento. Te doy un ejemplo más modélico, que es Aguas Argentinas, que explotaba la empresa francesa Suez, que era una de las más importantes del mundo en la materia, y que, bueno, el resultado de esa rescisión fue muy positivo. Hoy la empresa funciona mucho mejor que cuando estaban los franceses. Perfectas no son nunca estas empresas, pero evidentemente funciona mejor, claramente, y la rentabilidad y el costo, el rédito político queda en el gobierno que la maneja, y además responden a un mandato histórico que tenemos los peronistas, que es el artículo 40 de la Constitución del 49, en donde habla claramente de dos problemas que hoy son claves para la salida que tiene la Argentina para su crisis global, no solamente la energética, que es el comercio exterior y los servicios públicos. El artículo 40 terminaba diciendo que el comercio exterior y los servicios públicos son del Estado, el resto de la actividad económica será privada y el Estado velará para que no se integre en monopolios. Ese es mi planteo. Julio, en su momento usted tuvo una declaración muy contundente cuando hubo apagones en una etapa,
prácticamente todo el segundo mandato de Cristina estuvo signado por el tema energético, ¿no? Y dentro de ese tema estaba el tema de los apagones. Y en un momento usted dijo, me bajaron la palanca, quedó la frase, ¿no? Sí, Néstor era presidente en ese momento. ¿Néstor era presidente? Ah, bueno, bien, Néstor entonces, estoy confundiendo los tiempos. Si se cortó la luz es porque alguien bajó la palanca. Porque alguien bajó la palanca. Al principio, y fue una manera de torcernos el brazo en materia de política tarifaria. Bueno, pero ahí lo que usted está... Perdón, la pregunta iba dirigida a esto. ¿Las empresas concesionadas tienen el poder de dejarnos sin luz para qué? ¿Para negociar tarifas, por ejemplo? ¿Para qué? Me da la sensación que no es lo que pasa en este momento, en líneas generales, si bien puede haber algo... A ver, la desidia en la atención de servicio, la mala gestión en la prestación del servicio, no me refiero al incidente de ayer, que puede haber sido una causa particular, como la que denuncia la compañía de un incendio. No lo conozco, no sé. Luego del incendio se produjo una salida del servicio de prácticamente un blackout a nivel de la capital federal y la mitad del conurbano, que a lo mejor se podría haber manejado distinto, pero no lo sé. Creo que en aquel momento sí hubo una presión muy directa en el sentido de torcernos la mano para que cambiáramos la política tarifaria, que como mal piensan algunos, en el sentido de que pagan poco, esto, lo otro, en relación a los subsidios, estaba apuntada al robustecimiento del mercado interno y fundamentalmente al crecimiento de la industria. Cuando nosotros tuvimos esos cortes, la industria funcionaba prácticamente al 100% de su capacidad. Durante la época del macrismo no llegaba al 50%. En los niveles de crecimiento de la demanda habían bajado y estos caraduras sinvergüenza tuvieron el blackout más grande de la historia de Argentina y creo que uno de los más grandes de Sudamérica, con 55 millones de personas con un corte de luz que duró más de casi 20 horas. Y hoy se saca una foto en la sombra. Por eso digo, hay mucho circo en todo esto y poca precisión. Y fundamentalmente la expectativa de dolarización de las tarifas debe ser desterrada de la Argentina porque el universo de usuarios gana en pesos, no en dólares. Y cuando hoy veo un artículo de Pablo Wende que dice que están cobrando solo el 40% de lo que vale el servicio, yo lo quiero saber cuál es el costo de gas con el que se maneja Pablo Wende. Si es pero las empresas sostienen que es el costo de gas en puerto para exportar o el costo real de producción del metro cúbico de gas en la Argentina en pesos. Las empresas sostienen que los insumos son dolarizados, ¿no? Exactamente. ¿Y esto no es así, Julio? Eso no es así. No. Eso no es así. Los cables se producen en la Argentina, y si el Estado fuera el quien explota la concesión, podría promocionar y propender a que se fabriquen todos los elementos aquí en la Argentina. Obviamente, después de la destrucción que sufrió la industria argentina, durante el menemismo, durante el gobierno de la Rúa, y luego durante los 4 años del macrismo, evidentemente hay que generar un proceso de recomposición de la industria, pero acá hay masa crítica, hay capacidad instalada y demás como para poder retornar a esos esquemas. No es lo mismo tener cortes programados como tenía Alfonsín sobre el final de su mandato con Producto Bruto negativo que tener cortes importantes con una suba de la temperatura con el 100% de la capacidad instalada industrial funcionando, como era en nuestro caso. Los cortes del 2014 eran con una capacidad instalada industrial muy alta, ¿no? El 96%, si mal no recuerdo. Claro, hoy la capacidad instalada está en 2/3, será 60, 60. Por ahí, sí, ha crecido en el último año, en realidad pues, se ha recuperado luego de la pandemia, si bien ahora circunstancialmente está el tema de del COVID, digamos, del ausentismo, pero esto creo que es absolutamente temporal. De todas formas, obviamente que todo ese proceso de reactivación está sujeto a la cuestión del acuerdo con el fondo, en donde ahí sí la amenaza que se tiene frente a un default es la posibilidad o sea, la falta de ingresos de algunos materiales importados producto de la situación de bloqueo que sufriría la Argentina en ese sentido, lo cual no significa que hay que hacer o arreglar de cualquier manera, ¿no? Bien.
No debería, estamos hablando con Julio Miguel Devido, a ver, ayer fue un día absolutamente excepcional, el segundo día más caluroso de la historia desde que se mide, en términos estadísticos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El primer día más caluroso fue en el año 57 y el segundo día más caluroso fue el 11 de enero del año 22, que es en el día de ayer. El día fue absolutamente insoportable. 40 grados de temperaturas, y la sensación térmica en algunos casos podía llegar a más. Había como un viento caliente, era insufrible. No debería, y te pregunto, Julio, en una circunstancia de estas características, que el Estado anuncie cortes programados, que diga, bueno, vamos a tener una situación absolutamente excepcional, y nuestra red se va a ver resentida por eso, y vamos a programar los cortes, no sé, 2 horas a la mañana Chacarita, 2 horas a la tarde Barracas, Ramos Mejía de 4 a 5, no sé, estoy pensando, no hay, ¿qué ocurre en el resto del mundo en circunstancias así? Mirá, yo estuve en Madrid en ocasión, a los 34 grados ellos entraban en corte programado. Lo que pasa es que es un sistema y una opinión pública que está mucho más consolidada en relación a la prestación del servicio. Contame la experiencia de Madrid. Hay una disciplina y una cohesión social diferente. Contame la experiencia de Madrid. Nadie creería que eso fuera así, que va a suceder. Me parece que hay otra forma de administrar la demanda. Nosotros, de hecho, de alguna manera lo hacíamos, porque nunca cayó la capacidad industrial. Siempre hubo crecimiento importantísimo del Producto Bruto durante los 12 años del kirchnerismo, fundamentalmente durante los primeros 10, y nosotros la demanda no nos corría a nosotros administrábamos la demanda. Obviamente, si iba a ser 42 grados de calor, hablábamos con ciertos sectores de la industria que eran más demandantes de gas o demás, para decirle, muchachos, mañana hagan una suelta, una parada técnica para mantenimiento de máquinas. Hay formas de hacerlo. Si bien no tuvimos, un éxito absoluto, fíjate vos que casi 41 grados en aquel momento, tuvimos 250.000 usuarios afuera, y ahora ayer hubo 750.000. Cuando hablamos de usuarios hay que multiplicar por 4 para ver la cantidad de gente que estuvo sin luz. Yo me acuerdo en el año 57, porque tenía 7 años, me acuerdo de ese día perfectamente, porque mi vieja, mi hermano nos refrescaba con una manguera en el patio, no había aire acondicionado. Claro, el aire acondicionado casero. La joda de la manguera, y eso fue coincidente con la epidemia de polio. Recuerdo que había también una situación de pánico, todas las semanas caía algún pibe en alguna cuadra cercana a casa. Pero bueno, una anécdota nomás. Julio, me gustaría que profundices cómo es esa anécdota de Madrid, que a partir de los 34 grados en Madrid se programan los cortes. Contame, amplía un poquito esa anécdota que me interesa. ¿Fuiste a Madrid como turista? ¿Fuiste a Madrid como funcionario? No fui como funcionario en ese momento, porque me acuerdo que Endesa, que era la que explotaba el servicio de Edesur en ese momento, estaba vendiendo la compañía a la empresa Enel italiana, que es la que está actualmente junto con Caputo. No sé si Caputo ahora sigue estando o no, creo que sí. Y en ese momento me invitaron a ver la mesa de comando de ahí, y me explicaron que después de los 30 de la mesa de control del servicio, me explicaron que por lo menos en ese momento, no sé hoy cómo será, a los 34 grados entraba en un sistema muy ordenado de corte programado, y cada uno sabía cómo administrarlo. Pero vos decís que eso no se... En la mesa está faltando personal técnico adecuado. Vos fijate que durante el invierno pasado se consumieron gran cantidad de las reservas de agua para poder seguir exportando gas a Chile, y estoy viendo con gran preocupación que una de las metas del gobierno en materia energética es exportar gas a Brasil y a Chile, a los efectos de tener divisa para pagar la deuda, y me parece que
por ahí no es la salida es con el desarrollo industrial. La energía tiene que ser una herramienta, no es ni siquiera, más allá de que muchos dicen hablan de un derecho humano, que por supuesto lo es, pero debe ser una herramienta de desarrollo, sobre todo cuando vos sos dueño de los insumos de combustibles con los que se genera, ¿no? Me interesa mucho la experiencia que vos contaste de Madrid. ¿Estamos como para eso, Julio? Como no veo que haya consenso político para hacer eso. Porque la verdad que sería una buena solución, ¿no? Todavía, en los que somos más grandes, de los cortes programados del alfonsinismo. En la última etapa de Alfonsín había cortes, sí. Ese recuerdo es imborrable. En la época de Frondizi, o sea, en el 57, 58, que vos decís, había cortes programados. Se sabía en qué momento se cortaba. Luego, después las compañías no cumplían los horarios, empezaban a superponerse un corte con otro. Fue muy mal gestionado. Yo no veo que haya confianza de la opinión pública para llevar adelante una tarea de esa naturaleza, a la que igualmente se llegaría si no se administran los combustibles debidamente. He escuchado también, por ejemplo, que están comprando gasoil para alimentar turbinas que si bien son duales, están diseñadas para gas, para funcionar permanentemente a gas y no con gasoil, salvo en una ocasión excepcional. Eso también me preocupa. Pasó esta semana, ¿no? Pasó esta semana, Julio, se salió a comprar, justamente previendo la ola de calor, se salió a comprar gasoil. Ahora, una última de mi parte. Porque el gas todavía están exportando gas a Chile. Aún hoy están exportando 3 millones de metros cúbicos de gas a Chile. Y estamos comprando gasoil, por otro lado. Una última de mi parte. Las concesionarias importantes para el área metropolitana son Edenor y Edesur, después está Edelap, Edesa, bueno, y demás, todas las que ya venimos mencionando, todas más o menos orbitan son ramas de la misma compañía o son desprendimiento de la misma compañía, que es Pampa Energía, bueno, gente, particularmente el empresario Midlin, que ha tenido muy buen vínculo con los últimos 3, 4 gobiernos, digamos, ¿no? O sea, ustedes también tenían un vínculo con Midlin importante, después con Macri esto se profundizó en términos de ganancias por las tarifas y el ajuste de tarifas, y ahora Midlin se desprendió de algunos de sus negocios energéticos, pero sigue siendo un referente en materia de energía. La matriz energética argentina, la famosa matriz energética argentina, ¿está bien o hay que reformularla de raíz? Y en tal caso, ¿el problema son las concesiones o es la matriz? El problema son las concesiones y la matriz también, porque producto de un esquema que se fundó en el año 94 a partir de la reformulación del sistema eléctrico argentino, salir del esquema de agua y energía al sistema de transporte, distribución y generación. Te quiero hacer una aclaración. Sí. Mi relación con Midlin no era buena. ¿Sabes por qué? Porque después que entró en Edenor, quiso comprar Transener a través de un fondo Eaton Park, que junto con Mario Quintana, ese fondo tenía sede, primeramente era un fondo financiero, tenía sede creo que en una de las Islas Baleares, en un paraíso fiscal, y yo se lo rechacé la compra, producto de que no era una empresa de ingeniería, y me comí 15 tapas de Clarín a partir de las declaraciones adversas que sufrí por parte del embajador norteamericano Anthony Wayne. Creo que ese debe ser uno de los motivos también de mi persecución posterior, de uno de los tantos. Pero vale la aclaración. Es más, yo en el enero de 2014 pedí la rescisión del contrato de Midlin, y para ponerle nombre y apellido a Pampa Energía y de Edesur, que después, a través de Midlin, el Edenor y de Caputo en Edesur, fueron las cajas del macrismo. Mi relación, bueno, y de todas formas, cuando Midlin, perdón, Julio, buscala en otros funcionarios de aquel gobierno, no en mí particularmente. No se lo adjudicaba a usted, lo que digo es que sí, cuando Midlin se independiza de IRSA, lo hace con un guiño del gobierno de Kirchner, si no lo hubiese hecho. Está claro. Cuando Midlin se independiza de Elstein y crea Pampa Energía, tuvo un guiño. De hecho, el propio Midlin lo cuenta, digamos, ¿no? Sí, ahí compró Edenor. Claro. Y luego, cuando quiso comprar Transener, se terminó. Edenor estaba en manos de Electricité de France,
que vino a verme a mí y me pidió a los gritos irse. Y el electricista de France trajo a Midin con el interés de comprarlo. Como era una empresa argentina y la idea era de trabajar desde aquí de la Argentina, no era el fondo Eaton Park, nosotros le admitimos el ingreso y punto. Claro. Después, la relación conmigo fue exigua y te diría mala. Julio, la última pregunta por mi parte. Estamos hablando con el arquitecto Julio Miguel Devido. Ayer también tuvo dificultades en sus operaciones la central Nuevo Puerto, ¿no? No lo conocía el tema, pero puede ser que haya tenido problemas técnicos. No sé qué problema. Puede haber, bueno, lo que se comunicó oficialmente, la empresa Edenor, Julio. Sí, claro, son de ellos. Sí. ¿Quiénes son los accionistas de Central Puerto Nuevo? La Central Puerto está relacionada con Edesur, no con Edenor. Bien. Es la que está frente a las viejas areneras. Bien. Esa es de Edesur. Ok. Va, de los titulares de Edesur. De los titulares de Sur. Sí. Julio. Puede haber habido, pero no le digo nada al respecto. Fenómeno. Le agradezco mucho el tiempo. Demanda, ¿no? Tiene máquinas bastante, algunas muy viejas y algunas que son relativamente nuevas. De la etapa anterior, final del menemismo. Pero bueno, para una máquina eso es nuevo todavía. Bien. Así que personalmente creo que hay que salir de la lógica de dolarizar el valor de la energía. No puede tener más como valor de referencia el precio del gas de exportación, porque ese no es el costo de producción. Y reitero que los insumos que se necesitan, tanto para sacar petróleo, gas, producir energía, salvo las grandes máquinas, son de fabricación nacional y cerca del 80%. Y el otro 20% de importación es absolutamente manejable en el marco de una administración correcta del comercio exterior, tal cual manda la Constitución del 49. Hecho que no estamos cumpliendo ahora. Un abrazo grande, Julio. Chao a ustedes. Hasta luego. Chau. Julio Miguel Devido conversando con nosotros.